Buen día. Bueno, vamos a orar y vamos a comenzar. Qué linda canción esta, ¿no? Qué linda canción. Un abrazo. Aún le debo el enguindado. Hoy Beisa. Bueno, nada que decir. Aún falta el enguindado. ¿Ya? Bueno, amigos, vamos a orar y vamos a comenzar esta mañana. ¿Les parece? Padre, te damos gracias esta mañana porque tu cruz es maravillosa. Señor, tu cruz fue la que nos da vida, la que tuvo el milagro de restaurar la relación entre Dios y el ser humano. Así que, Padre, hoy día queremos darte gracias por esa maravillosa cruz. Gracias, Señor, porque en ti tenemos esperanza, Señor, y en ti podemos, Señor, tener seguridad de futuro, de un presente. Señor, que no estamos solos ni solas, sino que, Señor, tú nos acompañas en todo momento y situación. Oramos, Padre, por aquellas familias o personas que tal vez están pasando momentos difíciles o momentos complejos. Que venga tu reino y tu presencia, que tu gloria y tu bondad, Dios, se haga real en cada uno de ellos. Gracias te damos, Señor, por tu presencia. Oramos por los enfermos, oramos por aquellos que están en los hospitales, Señor, que tú traigas sanidad y restauración completa y total a sus vidas, Dios. Gracias, Padre, por esta mañana. Bendice tu palabra. Bendice, Señor, que tu verdad pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón y podamos ser edificados y desafiados a vivir una vida para ti, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amén, amigos y amigas. Hemos iniciado la semana pasada, el lunes de la semana pasada, iniciamos una serie que se llama Respuesta a Preguntas Frecuentes. Respuestas a Preguntas Frecuentes. Y esto surge porque cada cierto tiempo personas me hacen preguntas y cosas, entonces uno recopila esas preguntas y las hacen. Partimos hablando acerca de si estamos o no estamos en los últimos días, qué significa estar en los últimos días. Luego hablamos si el cielo es real o no. El viernes pasado hablamos cómo puedo cambiar, cómo Dios genera los cambios en nuestras vidas. Así que si tú quieres conocer un poquito más, revisa los videos anteriores que están. También lo hemos subido a YouTube y lo hemos subido a Instagram. Así que para que tú puedas tener acceso a esos videos. Buenos días, Vane. Bienvenida. Recuerden poner me gusta y compartir para que otras personas tengan acceso también a estos videos. Y hoy me gustaría tratar un poquito sobre cómo reconocer la voz de Dios. He hablado con algunas personas y me han dicho, pastor, pero entre tanta cosa, ¿cómo uno puede reconocer la voz de Dios en medio de tantas voces que hoy día nos hablan? Hay montones de voces que hablan a través de YouTube, a través de Instagram, a través de aquí, a través de allá, a través de los diarios, a través de la televisión, a través de tantos medios que hoy día nos hablan y uno dice, bueno, ¿dónde está Dios en medio de esto? Y hoy día vamos a tratar 5 preguntas que nos pueden ayudar de cómo reconocer la voz de Dios en medio de tantas voces. Cómo distinguir la voz de Dios en medio de tantas voces que nos hablan a diario, ¿ya? Y a cada momento, ya sea porque otras personas nos hablan, ya sea porque estamos metidos en internet y estamos buscando algo, o a veces simplemente estamos paseando por internet y nos aparece algo que nos llama la atención. Pero ¿cómo reconocer la voz de Dios? O cómo reconocer cuando Dios nos está hablando acerca de un punto o de una situación o de una enseñanza. Entonces vamos a repasar hoy día 5 preguntas que nos van a ayudar a cómo reconocer la voz de Dios en medio de tantas situaciones, ¿ya? Así que gracias por estar ahí. Bueno, vamos a partir y voy a partir leyendo en Juan capítulo 10, ¿ya? Cuando Jesús habla del buen pastor. Y esto nos habla, y hay una variedad de otros versículos también, ¿cierto? Donde Dios nos habla y nos trata y nos dice cosas y que muchas veces nosotros no ponemos atención. O sea, el libro de Job, ¿ya? Job escribió y dice, Dios nos habla de muchas maneras, pero nosotros no le prestamos atención. Entonces, no es que Dios ha dejado de hablar,
no es que Dios ha dejado de comunicar, Dios sigue comunicándose como nunca antes hoy día y mucho más directo que antes. Solo que somos nosotros que estamos tan distraídos o estamos tan influenciados, han tomado nuestra atención y no captamos lo que Dios está diciendo. Por eso vale la pena hoy día poder estudiar y poder leer un poco sobre cómo reconocer la voz de Dios en medio de tantas voces que hoy día hay. Y no estoy diciendo que este tiene la verdad y este... Estoy diciendo cómo reconocer lo que Dios quiere hablar con cada uno de nosotros en cada situación. En Juan capítulo 10, voy a leer del versículo 1 al 5, ¿ya? Dice lo siguiente. Dice Jesús hablando, dice, ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, ¿ya? Dice, sino que trepa o se mete, ¿cierto? Por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a cada una de las ovejas y las saca del redil. Mira lo que hace el pastor. Va, el portero lo reconoce, abre la puerta, entra, les habla, ¿cómo están niñas o cómo están niños? Y las ovejas reconocen su voz y las saca para sacarla a pastar. Versículo 4 dice, cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas. Y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Y acá Jesús nos hace ver un paralelo entre ovejas que reconocen la voz de su pastor, y no estoy hablando de un pastor humano, estoy hablando de Jesús. Aquí está hablando directamente de Jesús como el buen pastor y el príncipe o el obispo de los pastores. Entonces Jesús está diciendo, mira, hay ovejas que han aprendido a escuchar la voz de Dios, a reconocer la voz de Dios. Esas ovejas siguen a su pastor y su pastor los lleva para que pasten, para que coman y crezcan. Pero cuando llega un desconocido, algunas son engañadas. Pero a la gran mayoría de las ovejas huyen de esa voz porque no la reconocen. Aprender a reconocer la voz de Jesús en medio de las situaciones nos va a ayudar a solucionar un montón de problemas, amigos. Un montón de situaciones que pueden resultar altamente difíciles para cada uno de nosotros. Simplemente el hecho de reconocer dónde está Dios, qué es lo que Dios está diciéndonos, qué es lo que Dios está hablándonos, por dónde es que el pastor quiere guiarnos, dónde es que está el buen pasto, dónde es que yo puedo aprender, crecer, desarrollarme. Entonces el buen pastor, Jesús, va a hablar y guiar a sus ovejas. Eso es lo que él está diciendo aquí. Saludos, Baldi. Saludos, pastor. Hola, amigo. ¿Cómo estamos? Entonces, aprender a reconocer la voz de Dios creo que es algo crucial para cada uno de nosotros. Entonces, Jesús hablando sobre las ovejas dice, hay ovejas que reconocen la voz del pastor y le siguen y el pastor las lleva a buenos pastos. Pero cuando entra un desconocido, las ovejas dice, pero a un desconocido jamás lo siguen. Distinguir. En medio de todas las voces que hay en la sociedad, distinguir en medio de todas las voces que hoy día nos influencian a través de tantos medios que hoy día son utilizados. Bueno, en Proverbios 14, ya hay un par de versículos que vamos a leer hoy día, ya, que eso es bueno. Proverbios 14, versículo 12, dice, hay caminos que al hombre le parecen muy rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Perdón, pero ¿qué significa esto? Significa que a nuestro parecer, a nuestra comprensión, a nuestro entendimiento, muchas veces cada uno de nosotros vamos a decir, no, si este es el camino. Y por eso es tan importante reconocer la voz de Dios. Porque cuando nosotros decimos, no, si esto es, que Dios tenga el acceso para hablarnos. Y que nosotros tengamos la sensibilidad para distinguir su voz y obedecer su voz. Entonces, el Salomón, el sabio de sabios, nos dice, mira, el hombre, el ser humano, en su razonamiento y entendimiento, cree tener la razón en muchas cosas. Cree tener la razón y la claridad para muchas cosas. Pero dice, pero muchos de sus caminos acaban en muerte. No los lleva nada bien. Entonces,
tenemos que aprender a distinguir la voz de Dios para poder caminar en el buen camino y en los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿ya? En 1 Juan, estoy poniéndole un poquito el acelerador, en 1 Juan 4, versículo 1, yo igual al final del vivo, al final de esta enseñanza, siempre estoy subiendo los apuntes ahora, así que si tú después quieres los apuntes va a estar allá, ¿cierto? En 10 minutos después que terminemos el vivo va a estar allá. Bueno, pero en 1 Juan 4, versículo 1, dice lo siguiente: queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Y esto es muy activo, está muy activo hoy en día también. O sea, aquí con claridad el apóstol Juan nos dice, hermano, miren, hay muchos que pretenden estar inspirados por el Espíritu, pero sometan a prueba para ver si realmente lo que están diciendo de Dios, sometan a prueba para ver si pueden reconocer la voz de Dios en medio de esas situaciones, porque han salido muchos falsos profetas. Entonces hoy día donde si tú quieres buscar algo en internet lo vas a encontrar. Cuando uno a veces al ser humano se le meten cosas en la cabeza y dice, no, si esto es así, y va a encontrar material sobre eso. Por eso es tan importante que podamos poner a prueba, ¿cierto?, lo que estamos oyendo, viendo o captando, amigos. Yo creo que es crucial que cada uno de nosotros podamos aprender a distinguir y reconocer la voz de Dios de en medio de tantas voces que hoy día hablan. Buen día, Cintia, bienvenida. Entonces, hola. Entonces creo que es sumamente importante que podamos entender esto. Aprender a reconocer la voz de Dios y poner a prueba, ¿cierto? Probar si realmente lo que estamos escuchando, pensando, decidiendo, es de Dios o no es de Dios. ¿Es Dios hablándonos o no es Dios hablando? Entonces, ¿cómo podemos probar? Porque aquí Juan está diciendo que pongamos a prueba. Si no, sométanlo a prueba para ver si es de Dios. ¿Cómo yo puedo? 5 preguntas que nos van a ayudar a poner a prueba si lo que estamos pensando o lo que estamos decidiendo o lo que estamos escuchando es de Dios o no es de Dios. Lo primero, ¿cierto? En Mateo, capítulo 19, versículos 3 al 6. Dice lo siguiente: algunos fariseos, dice, se le acercaron para ponerle a prueba. Que estos fariseos. Le preguntaron, ¿está permitido que a un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? O sea, aquí cualquier motivo es justo para divorciar. Le están diciendo, ¿acaso cualquier motivo es justo para divorciarme? Todos sabemos que no, pero bueno. Versículo 4 dice, ¿acaso no han leído?, le replicó Jesús. Entonces, pero es muy interesante porque sus primeras palabras fue, ¿acaso no han leído? ¿Acaso no han investigado? ¿Acaso no han buscado? Dice, ¿acaso no han leído?, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer, y dijo, por eso dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Después Jesús aclara mejor eso, pero de alguna manera, lo que Jesús le está diciendo, ¿acaso no lo han leído? Entonces, la primera prueba que nosotros tenemos que ver con aquello que estamos decidiendo, o con lo que estamos pensando, llegando a conclusiones, o con lo que estamos escuchando, lo primero es, ¿está alineado con la Biblia? ¿Es bíblico lo que estoy decidiendo, pensando, escuchando? ¿Tiene asidero bíblico? ¿Tiene asidero realmente en la palabra? ¿Tiene la palabra de Dios respalda aquello que estamos escuchando, viendo? Porque esa es la clave. Jesús dijo, mira, va a pasar todo lo que hay. Todo esto se va a acabar, pero mis palabras no. De hecho, Jesús dijo en un momento, dijo, mis palabras son verdad. Entonces, ante toda situación, ayer hablábamos con una persona y yo le decía, mira, uno tiene que tomar una decisión de cuál va a ser la base de tu vida, cuál va a ser la base, la plataforma sobre la cual tú vas a construir tu vida.
Porque hoy día tenemos tantos pensamientos, hay gente que dice, no, que yo pienso, yo creo, y está bien que cada uno piense y crea, es muy normal, pero al final quien tiene que definir cuál es la realidad, cuál es la verdad, es la palabra de Dios. Entonces es la Biblia la que va a determinar o la que va a definir lo que es real o no real, lo que es verdadero de lo falso. Entonces en el cómo reconocer la voz de Dios o en el cómo reconocer si es de Dios aquello que estoy pensando, analizando, concluyendo, hablando, lo primero es si eso está o no alineado con la Biblia. Si está o no en la palabra, respaldado por la palabra. Porque eso yo creo, mira, el pensamiento humanista hoy día, lo que está buscando el pensamiento humanista hoy día es desacreditar la Biblia. Es desacreditar, ¿cierto?, la palabra de Dios, porque ellos saben que si desacreditan la Biblia, le bajan el peso al mensaje. Y el mensaje pierde su valor. Pero tú y yo, ¿cierto?, que comprendemos que la Biblia es verdad a pesar de todas las circunstancias y a pesar de todas las situaciones, la Biblia sigue siendo la verdad de Dios para todas las generaciones. La Biblia sigue siendo, ¿cierto?, lo que define y lo que determina lo que realmente es de lo que no es. Por eso, como leíamos recién en 1 Juan 4, versículo 1, que pongamos a prueba lo que es de Dios o no. ¿Cómo yo puedo poner a prueba? Lo primero es, ¿está o no está alineado con la palabra? ¿Está o no está alineado con la Biblia? Y a veces fácilmente podemos ser engañados, ¿cierto? O podemos ser desviados por un pensamiento. Ayer hablaba con una persona que aparte de Adán y Eva habían sido creados otros, Lilith, algo. Entonces hay tanta cuestión dando vuelta, amigos. Y que claro, en el pensamiento del ser humano, como que quiere llegar a conclusiones rápidamente y quiere entender para creer, llega a conclusiones claramente equivocadas. El gran problema, y creo que uno de los problemas, no es el problema, pero uno de los problemas es que para el ser humano es entender para creer. Y en la Biblia nos llama a creer para entender, que es diferente. O sea, en la medida en que yo creo en la Biblia, puedo llegar a comprender mejor la Biblia. Pero no es que si yo comprendo, voy a creer más. No es lo mismo. Entonces, lo primero que tenemos que llegar a una definición es que si aquello que estamos decidiendo, pensando, concluyendo, definiendo, está o no está alineado con la Biblia. Jesús en un momento dijo en Lucas capítulo 21, versículo 33, Jesús dijo, miren, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Jamás. O sea, mi opinión se va conmigo. Tu opinión se va contigo. Pero la palabra de Dios, las palabras de Jesús, van a permanecer por la eternidad. ¿Ya? Así que, lo primero que yo tengo que definir, como les dijo Jesús a los fariseos, ¿acaso no han leído? Y una de las cosas que nos va a dar la capacidad de distinguir y reconocer la voz de Dios o reconocer la dirección de Dios en ciertas situaciones es leer la Biblia. Lea la Biblia. Vaya a la palabra y comience a leer la palabra. Comience a leer lo que Jesús enseña, comienza a leer lo que Jesús piensa, cuáles son los valores, principios que Jesús quiere enseñarnos a través de los evangelios. O sea, por allá es donde partimos. Entonces, ¿cómo yo puedo captar si algo es de Dios o no? La palabra. Punto. No es la opinión de este ni la opinión de este otro, es la palabra. Y ante eso, tú y yo tenemos que ser lectores frecuentes y disciplinados de la palabra de Dios. Sí, pues sí, así es la moda, ¿ya? Pero ante eso es la palabra la que determina. Entonces, pero el gran problema es que muchas de las personas no es que no quieran leer la palabra, pero no tienen la decisión de leer la palabra. Recuerden que tiempo atrás hablamos acerca de las 5D del ser humano. 5D que necesitamos es tener el deseo de leer la palabra, pero luego del deseo necesitamos tomar una decisión, una determinación, es decir, ¿saben qué? Leer la Biblia no es una opción, es lo primario, es lo primero.
Entonces tengo que tener el deseo de leer la Biblia, tengo que decidir leer la Biblia, tengo que desarrollar la disciplina de la lectura de la palabra, la disciplina de la lectura de la palabra. Y cuando yo tengo la disciplina de la lectura, ¿sabe lo que viene? El deleite de la palabra. Deseo, decisión, disciplina, deleite. O sea, la gran mayoría de la gente me dice, sí, pastor, en realidad hay que leer la palabra. Se queda en el deseo, pero no pasa a la determinación de comenzar a leer la palabra de tal manera que la palabra vaya tomando un lugar en su corazón y en sus vidas. Por eso, el gran desafío de estos vivos que yo hago, el gran desafío de esta mañana, es desafiarte a ti a leer la palabra. Esa es la realidad. Cuando a veces uno pregunta, ¿cuántos de los que siguen a Cristo? Yo he hecho esta pregunta en la iglesia, bueno, cuando podíamos reunirnos, y es muy interesante. ¿Cuántos de los que están aquí han leído la Biblia de Génesis y Apocalipsis? Y tú te das cuenta que es un porcentaje muy pequeño. Porque la gente tiende a leer la Biblia por versículos. Un versículo aquí, un versículo allá. En vez de comenzar a leer la Biblia tal como está nomás. Entonces, yo quiero animarte a que puedas leer la Biblia. Esa es la realidad, ¿ya? Pero cuando tú lees la palabra y te metes en la palabra y entras en la palabra, tu mente va a comenzar a desarrollar un pensamiento bíblico. Y ese pensamiento bíblico es lo que va a ser el filtro cuando tú estés escuchando o estés en una conversación o estés viendo algo. Va a decir, no, esto es ajeno a la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo reconocer la voz de Dios en medio de tantas situaciones y circunstancias? Lo primero es, si eso que se está hablando, si eso que se está enseñando, o que estamos viendo, o que estamos decidiendo, o que estamos concluyendo, ¿tiene o no tiene asidero en la palabra? Lo primero. Número 2, ¿cierto? En Filipenses, capítulo 2, Filipenses 2, versículo 5. Entonces lo primero es si está alineado con la palabra. ¿Cómo reconocer si algo es de Dios o no? Lo primero es si está alineado con la palabra. Dios jamás va a ir en contra de su palabra. Jamás. Dios jamás va a ir. Él dejó la palabra como el libro de instrucción, el manual de instrucciones para ti y para mí. Y no hay otro manual. ¿Ya? No hay otro manual. ¿Ya? Bueno, número 2 entonces, ¿cómo reconocer si lo que estamos pensando, concluyendo, decidiendo es de Dios o no? Número 2, Filipenses 2, versículo 5. Dice que la actitud de ustedes, ¿ya? Debe ser como la de Cristo Jesús. Que la actitud, mi actitud, mi estilo de vida, tu estilo de vida, sea como la de Jesús. Entonces, ¿cómo reconocer si hay algo en la influencia es de Dios o no? Número 2, es que si aquello que estamos escuchando, viendo, concluyendo o determinando, me ayuda a ser más como Jesús. Si aquello que estoy viendo, escuchando, me ayuda a ser más como Jesús es. O sea, si yo estoy leyendo la Biblia, voy a tener ciertos parámetros de cómo Jesús actúa, de cómo Jesús piensa. Entonces, ante estas situaciones yo me puedo preguntar, ¿esto me ayuda a ser más como Jesús? Porque la Biblia nos desafía a ti y a mí a que crezcamos a la estatura de Cristo. Que podamos amar como Él ama, perdonar como Él perdona, ¿cierto? Caminar con otros como Él caminó, ¿cierto? Ayudar, mostrar el amor de Dios a otros. Entonces, somos llamados a seguir el ejemplo de Jesús. Entendiendo que Jesús, bueno, Dios y todo lo que quieras, pero Jesús dentro de su humanidad, Él era 100% hombre como tú y como yo. Entonces, podemos colocar a Jesús como nuestro modelo y decir, yo quiero ser como Él. Yo quiero aprender a caminar como Él. Quiero aprender a que mi vida sea una muestra del reino de Dios para las demás personas. Entonces lo primero es si está alineado o no con la palabra, pero lo segundo es si me estimula o no a ser más como Jesús es. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, y él escribió lo siguiente. Dijo, destruimos argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. O sea, Pablo dijo, mira,
nosotros utilizamos la palabra y con buena actitud vamos a corregir, vamos a instruir y vamos directamente a destruir todo argumento que sea distinto a lo que Dios, ¿cierto? A lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Bueno, entonces dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Entonces tenemos que aprender a desarrollar esa capacidad de tomar nuestros pensamientos y aquí es donde luchamos con nuestro humanismo y muchas veces luchamos con nuestro propio orgullo o soberbia al pensar y decir, no, yo sé lo que es real, pero amigos, si aquellos que estamos pensando, decidiendo, determinando, no está alineada con la palabra de Dios, hay que desecharlo nomás. Vamos a caminar en aquello que está alineado con la palabra y vamos a caminar y preguntarnos si aquello que estamos viendo, escuchando, dejándonos influenciar, nos ayuda o no nos ayuda a ser más como Jesús. Porque esa es la pregunta. ¿Esto me estimula a crecer, a ser más como Jesús? Y si es que no, el apóstol Pablo dice, toma tus pensamientos y llévalos sometidos a la verdad de Dios. Dice, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a la verdad de Cristo. Eso es. Entonces, claro, el ser humano le gusta filosofar y le gusta, como decíamos recién, entender para creer. Pero ese concepto de entendimiento nos lleva a humanizar a Dios, humanizamos a Dios. Y Dios no es humano, Dios es Dios. Y el libro de Isaías dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y que sus pensamientos son mucho más altos que nuestros propios pensamientos. Por lo tanto, si nosotros vamos a tratar de comprender y entender todo para creer, estamos en un error. Por eso es que el proceso bíblico es creer para entender. O sea, cuando Jesús comenzó a lavar los pies de los discípulos y el apóstol Pedro dijo, no, a mí no me vas a lavar. Y Jesús le dijo, mira, tú no entiendes hoy día, no comprendes todo. Pero si no te dejas que yo lave los pies, no tendrás parte conmigo en el reino. Y Jesús lo llamó y lo desafió a creer para luego entender. Por eso el primer proceso en cómo alineamos, cómo determinamos si hay algo que está influyendo en nuestras vidas, o que estamos determinando, o que estamos concluyendo, ¿es de Dios o no es de Dios? Lo primero es si está alineado con la palabra. Si no está alineado con la palabra, no. Lo segundo es si esto me está estimulando a desarrollar más el carácter y la actitud de Jesús. Número 3, ¿cierto? Número 3 en el libro de Proverbios, ¿ya? Entonces, son 5 preguntas que pueden ayudarnos a reconocer si hay algo que es de Dios o no y que está influyendo en nuestras vidas. ¿Ya? Número 3, entonces, tercera pregunta, ¿cierto? En el libro de Proverbios, en el capítulo 19, versículos 20 y 21. Dice, escucha el consejo y acepta la corrección y llegarás a ser sabio. Estas son dos cosas para el ser humano, y me incluyo, altamente complejas. Escuchar y corregir. ¿Ya? Que aprendamos a escuchar a otros y aprendamos a recibir corrección de otros. ¿Ya? Y a veces es complejo todo esto, porque hoy día, sobre todo donde se estimula el libre pensamiento, la corrección no es muy popular. Es poco popular corregir. Pero la Biblia nos llama y nos dice, escucha el consejo y acepta la corrección y llegarás a ser sabio. Porque el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Entonces, primer punto, ¿está alineado o no con la palabra? Segundo, ¿me estimula o no a ser más como Jesús? Pero tercero es, ¿esto va de acuerdo con los planes de Dios para mi vida? ¿Va de acuerdo con el plan y el propósito de Dios para mi vida? Porque Dios tiene un plan para ti, Dios tiene un designio. Aquí lo que está diciendo Salomón es que al final prevalecen los designios, los planes de Dios, los propósitos de Dios. Y Dios tiene un plan y un propósito para ti. Entonces a veces nos dejamos influenciar por variedad de cosas.
Pero esa variedad de cosas muchas veces nos alejan y nos quitan de los planes, designios y propósitos de Dios para nuestras vidas. Por eso es tan importante aprender a reconocer la voz de Dios. Porque la plenitud de vida, la plenitud de la vida no está en tener muchas cosas. La plenitud de la vida no está en llegar a tener la gran casa, el gran auto. Yo no estoy en contra de esto, pero estoy diciendo lo siguiente. Que la plenitud de la vida, el corazón de la vida, está en caminar en los planes y propósitos de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, yo tengo que aprender a alinearme con ese plan. ¿Cómo yo me alineo con ese plan? Aprender a reconocer la voz de Dios que me va diciendo por aquí, por aquí, por acá, por aquí. Y esa voz de Dios yo tengo que aprender. ¿Cómo yo reconozco esa voz? Si está o no está alineada con la palabra. Si me ayuda o no me ayuda a ser más como Cristo, a crecer, a ser más como Jesús. Y tercero, si está o no está de acuerdo con el plan de Dios a mi vida. Dios quiere que tú camines en sus planes, porque allá tú vas a experimentar plenitud. Allá tú vas a experimentar seguridad, confianza, felicidad. Y a veces la gente busca la felicidad en cualquier cosa, pero la felicidad, el gozo de la vida, el centro de la vida, está en el caminar en el plan de Dios. Y lo maravilloso, como dijo David, lo maravilloso es que Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Cuando estábamos en el vientre, aún antes de que estuviéramos en el vientre de nuestras madres. Y allá Él escribió un plan. Y dijo, para el Gonzalo esto, para este esto. Y escribió un plan para cada uno de nosotros. Y el gozo de la vida, la plenitud de la vida está en caminar en ese plan. Esa es la realidad, ¿ya? Bueno, entonces, ¿cómo reconocer, cómo distinguir si lo que yo estoy escuchando es de Dios o no? ¿Está alineado con la palabra? ¿Me desafía a ser más como Jesús? Tercero, ¿está de acuerdo con el plan y propósito de Dios para mi vida? Pablo escribió en el libro de Efesios, escribió lo siguiente. Dijo en Efesios capítulo 1, versículo 1, voy a leer del 1 al 6. ¿Ya? Dice Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Alabado sea Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin manchas delante de Él. Y en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Y según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gloriosa gracia, que nos concedió en su amado Jesús. Pero aquí yo quiero destacar algo que en el versículo 5 dice, según el buen propósito de su voluntad, el plan de Dios para nuestras vidas. La voluntad de Dios es que tú y yo podamos caminar en sus propósitos, en sus planes. Por eso que en el libro de Romanos, ¿cierto? El apóstol Pablo viene y escribe, todas las cosas ayudan a bien. Y generalmente la gente se queda con esa parte del versículo, todas las cosas ayudan a bien a los que Dios aman. Pero después continúa y sigue, para aquellos que van a caminar en los propósitos de Dios. O sea, Dios tiene un plan para tu vida. El plan de Dios para nuestras vidas no es tan solo trabajar, endeudar, comprar. No es tan solo. El plan de Dios supera en gran manera el plan del mundo para nosotros. Por eso, ¿cómo yo puedo distinguir, cómo yo puedo reconocer la voz de Dios en medio de tantas voces? Lo primero, ¿está o no está alineado con la palabra? Número 2, ¿me desafía a ser más como Jesús? ¿Sí o no? Número 3, ¿está alineado con el plan de Dios para mi vida? Porque si no, chao. O sea, el apóstol Pablo decía, mira, sigamos adelante, desechemos lo malo y tomemos lo bueno y sigamos caminando en aquellos planes para cada uno de nosotros. Muy buenos días, don Ernesto Uribe, de allá de Phoenix, Arizona. Saludos, gran abrazo, amigo, gran abrazo. Esperemos vernos pronto. Ya, entonces, ¿cómo reconocer la voz de Dios en medio de tantas voces? Número 4,
Ya, número 4. Número 4. En el libro de Proverbios, capítulo 24, versículo 6. Proverbios 24, versículo 6. Dice, la guerra se hace con buena estrategia. La victoria se alcanza con muchos consejeros. ¿Ya? Y el cuarto punto de cómo yo puedo aprender a reconocer y distinguir la voz de Dios en medio de tantas voces es tener consejeros, tener a alguien a quien preguntarle, tener a alguien que yo lo reconozco como autoridad, como más maduro, que comprende mejor las cosas de Dios, que comprende un poco más allá el cómo Dios se mueve, el cómo Dios habla, cuáles son los principios bíblicos. Y ante eso, tú y yo necesitamos consejo. O sea, recién estábamos leyendo en Proverbios 19, dice que necesitamos aprender a escuchar el consejo para ser corregidos y ser sabios. Entonces, el cuarto punto de cómo reconocer la voz de Dios es tener consejeros, tener a alguien para preguntar y decir, ¿sabes qué estoy pensando esto? ¿Sabes que estoy concluyendo esto? ¿Estoy determinando o estoy tomando esta decisión? ¿Piensas tú que va de acuerdo a la voluntad de Dios para mi vida, para nuestras vidas? Tener un consejero autorizado que tenga una voz en mi vida y no tan solo alguien que tenga una opinión. ¿Ya? Porque ¿cuál es la diferencia? Cuando yo tengo amigos que me dan opiniones, yo esa opinión la puedo tomar o desechar, porque es una opinión. No es nada más que eso. Pero cuando yo reconozco a alguien que tiene sabiduría y que me puede dar una palabra, y que tal vez esa palabra y esa sabiduría es contraria a lo que yo pienso, es contraria, me va a venir a corregir. Yo voy a tener la actitud de someterme para aceptar esa palabra, aunque esté tal vez en contra de lo que yo pienso. Por eso necesitamos tener consejeros a los cuales nosotros les demos autoridad sobre nosotros, a los cuales nosotros les entreguemos autoridad y digamos, ¿sabes qué? Mira, más allá de lo que yo pueda pensar o concluir, yo entiendo que tú eres alguien que tiene autoridad. Entonces, ese es el punto. Muchos de nosotros tenemos amigos que tienen una opinión en nuestras vidas. Entonces no opinan, no dicen, no, sabes que aquí, pero nos queda como una alternativa. Entonces, para nosotros la tomo o la dejo, ¿no? Pero necesitamos personas con autoridad, que en algún momento puedan hasta corregirnos, decir, no, ¿sabes qué? Estás rotundamente equivocado o equivocada. Gente que nos va a corregir y nos va a decir la verdad y nos va a decir, mira, esto no está bien o esto está correcto, sabes que esto que estás pensando no es correcto o esto que estás llegando a conclusiones sí está de acuerdo a la palabra, etc. Pero claramente el cuarto punto tiene que ver con tener consejeros con autoridad en nuestras vidas y que nos van a determinar, nos van a ayudar a llegar a una conclusión final del cómo se definen las cosas. Eso es. ¿Ya? Entonces, 5 preguntas del cómo reconocer o identificar la voz de Dios, es cierto que está influenciando mi vida. Primero, si está o no está alineada con la palabra de Dios. Segundo, si me desafía a ser más y más como Jesús es. Número 3, ¿cierto? Es si está de acuerdo con el plan de Dios para mi vida. Número 4, ¿cierto? Es si están de acuerdo con los consejeros que yo puedo tener a mi alrededor. Mira lo que dice el Proverbio 11:14, proverbio que yo creo que muchos saben. Sin dirección, la nación fracasa. Si no hay liderazgo, si no hay dirección, si no hay determinación, la nación va al fracaso. Ya, no voy a hablar nada de nuestro país, ¿cierto? Pero dice, sin dirección, la nación va al fracaso. Pero el éxito depende de los muchos consejeros. Si yo tengo personas con autoridad a mi alrededor que van a hablarme a mi vida y que yo esté dispuesto para poder someter mis pensamientos y mis actitudes y mi accionar a lo que ellos están diciendo. Esa es la realidad. ¿Tienes personas así, no? ¿O tienes amigos que tienen opinión, que es diferente? Necesitamos consejeros con autoridad en nuestras vidas que nos ayuden a determinar las diferentes áreas que estamos enfrentando. Hoy día enfrentamos diferentes opiniones. Yo estoy cierto que de hace un par de años atrás comenzó
una descalificación o un descrédito de la palabra de Dios de manera directa. La Biblia, si el problema no es esto otro, el problema es lo que la Biblia dice. Entonces al final, si tú desacreditas la Biblia, vas a desacreditar el mensaje y el mensajero. Por eso somos tú y yo los destinados a darle credibilidad a la Biblia y decir, no, la Biblia es la verdad. Más allá de lo que la sociedad puede influenciar o no, la Biblia es verdad. Por lo tanto, lo que yo estoy concluyendo, decidiendo, determinando, ¿va de acuerdo con la Biblia? ¿Me está desafiando a ser más como Jesús es? ¿Está de acuerdo con los planes de Dios para mi vida? ¿Tengo consejeros que están respaldando lo que estoy diciendo? ¿O es simplemente mi opinión? Nuestras opiniones van a pasar. La palabra de Dios no va a pasar. Bueno, número 5, ¿cierto? De cómo reconocer o distinguir la voz de Dios. ¿Cómo probamos? ¿Cómo podemos probar que si lo que estamos pensando, decidiendo, concluyendo, oyendo o mirando es de Dios o no? 5 preguntitas, ¿no? La número 5, ¿cierto? La número 5. En 1 Corintios 14, versículo 33. 1 Corintios 14, 33. Recuerden que después, al terminar el vivo, voy a subir este mismo apunte ahí al chat, ¿ya? En 1 Corintios 14, versículo 33, dice lo siguiente. Porque Dios no es un Dios de desorden, ¿ya? No es un Dios que anda hablando una cuestión, después se da vuelta y habla otra, o cambia sus pareceres, o cambia sus principios, ¿no? Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Como es costumbre en las congregaciones de los creyentes, no es de desorden, es de paz. Entonces, el quinto punto del cómo yo puedo probar si hay algo que es de Dios o no, es si tengo paz en mi corazón o no. ¿Hay paz en mi corazón acerca de algo? Porque puede ser, mira, y esto es algo dicotómico. Dicotómico significa de doble sentido, doble, ¿ya? Dicotómico, que tiene 2 puntos. Bueno, es porque muchas veces nosotros podemos tener un pensamiento acerca de algo y no tener paz en nuestro corazón. Y tal vez aquí en nuestra mente estamos decidiendo y estamos determinando, o somos parte de una conversación, somos parte de algo, y en nuestro interior no hay paz. Entonces, ¿a qué nos llama la palabra? La palabra nos llama a tener paz en el corazón. Entonces, la quinta prueba que nosotros podemos tener acerca de probar si es de Dios algo o no, es si nos da paz en el corazón. Recuerda que el Espíritu Santo que vive en ti, que vive en mí, el Espíritu de Dios habita en cada uno de nosotros, y ese Espíritu nos da la seguridad de lo que estamos hablando o escuchando es de Dios o no. ¿Tengo paz en mi corazón? ¿Me da tranquilidad el oír esto? ¿Me da tranquilidad el poder basar mi vida en estas cosas? Paz, la paz de Dios, la paz que el mundo no puede dar. La paz que las circunstancias no pueden dar, la paz que los bienes materiales no pueden dar, la paz que solamente Dios puede dar. Es una paz que sobrepasa todo, amigos. Por eso, 5 preguntas que yo me puedo hacer para probar si lo que yo estoy viendo, escuchando, determinando, concluyendo, es de Dios o no. Lo primero es, ¿está alineado con la palabra? Número 2, ¿me desafía a ser más como Jesús? Número 3, ¿está de acuerdo con los planes de Dios para mi vida? Número 4, los consejeros, personas que tienen autoridad en mi vida, ¿están de acuerdo con eso? Y número 5, ¿tengo paz en mi corazón con esto? ¿Hay paz en mi vida con esto? Mira lo que escribió el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, versículo 6. Filipenses 4, 6 al 7. Dice, no se inquieten por nada. Tranquilo. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y con ruegos, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Pero después dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz que va más allá de la comprensión humana. Y por eso que a veces nosotros tenemos, por el Espíritu de Dios que está en nosotros podemos decir, no, pero mira, la situación se ve compleja, pero tengo paz.
Tengo paz en mi corazón. ¿Por qué? Porque Dios está allí. Y las circunstancias que estamos enfrentando se pueden ver como muy difíciles o muy complejas, o lo que estamos viendo, escuchando, determinando puede ser muy complejo, difícil. Pero si Dios está allí, vamos a tener paz en nuestro corazón. Y Dios nos va a decir, dale nomás, yo voy contigo. Yo camino contigo. La paz de Dios. La paz de Dios. Y yo no se las doy. Mira, dice, y la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. O sea, ¿qué significa esto? Mira, mucha gente, yo lo veo, uno lo ve, yo, por el hecho que trabaja con gente, uno lo ve, y de repente ante situaciones difíciles, ante situaciones muy complejas, muchos de los cristianos permanecen en paz. Y para la gente no cristiana dicen, oye, ¿qué le pasa? Lo pueden tratar hasta de insensible. Pero es porque esa persona tiene paz en su corazón, tiene la paz de Dios que va más allá de la comprensión humana. Por eso, no sé, yo siempre pienso en Esteban cuando lo tomaron preso por ser cristiano, lo persiguieron y lo iban a aniquilar con piedras. Dice la Biblia que él miró al cielo y entregó su vida. Paz en medio de la situación más compleja y difícil. Paz. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que va más allá de las situaciones y que va más allá de las circunstancias, pueda llenar nuestro corazón y mente. Por eso que a veces, claro, nosotros vivimos ciertos dualismos, como en nuestra mente pensamos algo, o estamos maquineando, o estamos tratando una situación, pero en nuestro corazón tenemos paz. Porque el Espíritu de Dios está diciendo, tranquilo, yo estoy contigo. Tranquila, yo camino contigo. Tranquila, que yo te voy a guiar. Tranquila, que yo te voy a enseñar. Tranquila. Paz. Paz. Claramente una señal que el Espíritu, una señal que Dios está hablándonos, es esa paz. Entonces, ¿cómo yo puedo probar? 5 preguntas, muy fáciles. Ante la pregunta, pastor, ¿cómo yo reconozco que algo es de Dios o no? ¿Cómo reconocer si algo es de Dios o no? 5 preguntas, muy simples. ¿Está alineado con la palabra? ¿Me desafía a ser más y más como Jesús? ¿Está de acuerdo con los planes y propósitos de Dios para mi vida? ¿Tengo el consejo apropiado? No tan solo opiniones, mira, es sumamente importante esto. Porque muchos de los engaños del diablo, los engaños del ambiente, de la sociedad, se da porque nosotros no tenemos personas de autoridad en nuestras vidas. Tenemos opiniones, que es diferente. Pero cuando alguien te dice, mira, yo creo que esto no está bien, ¿cómo lo tomas? Si hay alguien de autoridad en tu vida, valora a esa persona. Yo tengo como 3 personas a los cuales cuando yo estoy con pensamiento, y no estoy hablando tan solo de decisiones de la vida, también en decisiones de los principios bíblicos que vamos a creer, de los principios valóricos que vamos a abrazar. Tener consejeros de autoridad a los cuales decir, ¿qué piensas tú acerca de esto? Y que abrirnos a escuchar a esas personas. Bueno, y número 5, la paz de Dios. Bueno, para terminar, porque ya estamos a 5 minutitos, me gustaría volver a Juan capítulo 10, porque partimos hablando de Juan 10, cuando Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz. Y es tan interesante porque en Juan 10, versículos 4 y 5 dice, cuando ya ha sacado a todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen. Más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Entonces nosotros como ovejas de Jesús, Jesús es nuestro pastor, tenemos que aprender a distinguir su voz en medio de toda situación y circunstancia. Entonces, ¿cómo desarrollar esto? Lo primero es pasar tiempo con Jesús. La mejor manera de cómo reconocer la voz de Jesús es pasar tiempo con Jesús. O sea, invertir cada día 15, 20 minutos en la lectura de la Biblia, en la adoración a Jesús y en el orar. Si tú inviertes 5 minutos
a la lectura de un par de versículos de la Biblia, otros 5 minutos en la adoración a Jesús y otros 5 minutos en la oración, eso te va a sensibilizar para el día. Hemos estado hablando los últimos 2 domingos acerca de cómo comenzar bien tu día. Lo mejor es comenzarlo con Jesús. Comenzar el día con Jesús. Orar la palabra, o sea, leer la palabra, adorar a Jesús y orar. Abrir tu corazón. Lo primero, ¿cómo yo desarrollo esa capacidad de distinguir a Jesús? Lo primero es pasar tiempo con Jesús. Lo segundo es desconectarte de aquellas cosas que se oponen a Dios. Mentalmente, uno se relaciona con gente. Hay personas que tienen variedad de pensamientos, pero desconectarte de aquello que no te edifica. Desconectarte de aquello que no va a estimularte a la madurez cristiana. Desconectarte de aquellas cosas que no te van a hacer un aporte a tu crecimiento cristiano. Y número 3, después contesto, número 3, obedecer lo que Dios te diga. Obedecer lo que Dios te diga. Obedecer, obediencia. Obediencia a lo que Dios pueda estar hablando a tu vida, amigos. Entonces son 5 preguntas, ¿cierto?, que yo puedo hacer para poder reconocer la voz de Dios en media situación y circunstancia. Es, lo primero, ¿está o no está alineado con la palabra? Número 2. Hola Remigio, ¿cómo está, amigo? Un gran abrazo. Si está alineado o no está alineado con la palabra. Número 2, si realmente me ayuda a ser más como Jesús. Número 3, si esto está de acuerdo con los planes de Dios para mi vida. Número 4, consejeros. Consejos sabios que voy a tener al lado. Y número 5, la paz de Dios. Amén. Ya, amigos, un gran abrazo a cada uno de ustedes. ¿Cierto? Recuerda que estamos en una serie de respuestas a preguntas frecuentes. ¿Ya? Saludar al gran amigo Remigio, que no nos vemos hace mucho tiempo, pero un cariñoso saludo a todos. Que Dios siga inspirándote, querido Cristian. Un gran abrazo, amigo. Un gran abrazo. Saludos a todos por allá. Y Marjorie, tremenda, gran señal en la paz en nuestro corazón al tomar decisiones. Ernesto, saludos, ¿cierto? Don Raúl Belmar, muy buenos días. Gonzalo Muñoz, Dios tiene que revelarse en mi vida. Sí, tiene que pero se revela a través de su palabra. Ojo con eso, porque si no vamos a caer en una cuestión de introversión de mí mismo. ¿Ya? Dios se revela a través de su palabra. Bueno, amigos, que Dios les bendiga. Ya son 2 minutos para las 10 de la mañana. Así que un gran abrazo. ¿Cierto? Vamos.